Buenas tardes al micrófono León Weinstein desde Los Ángeles, California. Creo que no soy el único que piensa así. Pienso que estos últimos días, la semana pasada, probablemente fue la mejor semana del presidente en tal vez ambos de sus mandatos. La semana pasada ocurrieron muchos eventos, algunos relacionados con nosotros y otros que no tienen nada que ver con nosotros. El desfile en la Plaza Roja, explosiones en Moscú, bombardeos de ciudades en Ucrania, la preparación para la visita de Donald Trump al Medio Oriente sin pasar por Israel, se acordó una tregua. En 90 días. En las guerras comerciales entre Estados Unidos y China se firmó un decreto notable relacionado con los medicamentos. Les contaré. Y Qatar le ofreció a Estados Unidos un regalo de 400 millones de dólares. También les contaré sobre el crecimiento de la bolsa después de la caída, antes de que pasemos a una discusión detallada. Señores, por favor, suscríbanse y denle like después de ver el video. Y, por cierto, los últimos 2 o 3 minutos de este video son muy divertidos. No dejen de verlo, véanlo hasta el final, lo van a disfrutar. Y en su primer mandato presidencial, el número 45, Trump emitió un decreto para bajar los precios de los medicamentos, para que estos medicamentos se vendan al mismo precio que se venden en otros países. Esto puede sonar extraño para muchos, pero déjenme intentar explicarlo. Por ejemplo, yo compro medicamentos con seguro, es decir, más barato, como me dicen, que si fuera sin seguro. Entonces, de la arritmia cardíaca, que aquí se llama fibrilación auricular en ruso, allá se llama de otra manera, por supuesto. Y esto me cuesta un tratamiento de 3 meses. Ellos, por así decirlo, me dan para 3 meses $800 con seguro. No es muy barato, ¿verdad? Por así decirlo, pero lo necesito. Por eso, pues, ¿qué se le va a hacer? Yo estuve en Israel hace algunos años y me di cuenta de que no llevé suficientes pastillas conmigo. Mi hermano, él es médico en Israel, me recetó un tratamiento de 30 días y yo me preparé para pagar. Allí en esa zona el precio es alrededor de un tercio de 800 o un poco más, ya que al comprar una cantidad menor se paga más. Bueno, yo pensé para mí mismo probablemente unos $300, pero en la farmacia me pidieron que les diera $30. Volví a preguntar por un mes, respondieron que sí por un mes. Entonces pensé, debe ser alguna copia local. No, me dieron mi medicamento en el mismo empaque, las mismas tabletas, la misma dosis, pero por el 10% del precio. Y el medicamento fue fabricado en los Estados Unidos de América. Resulta que algo similar sucede con muchos medicamentos en muchos países del mundo. ¿Por qué en Estados Unidos las compañías farmacéuticas venden medicamentos más caros que en otros países? No solo en Israel, sino en muchos países. Porque nos explican que las compañías farmacéuticas tienen que recuperar sus gastos en investigación, estudios, preparación, pruebas y cosas por el estilo. Pero alto, 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 alto. A ustedes no les preguntan, señores, el costo del medicamento en general. Y entonces, ¿por qué en Turquía, Bulgaria, Israel y Camerún pagan $30 y en Estados Unidos pagan $300? Porque nos responden las compañías farmacéuticas. Se supone que alguien tiene que pagar por estas investigaciones, por la preparación, por la realización, y por alguna razón somos nosotros quienes pagamos, no todos. Nos vuelven a quitar el dinero para dárselo a otros. De nuevo, como dicen 27, es socialismo dentro del capitalismo. Estamos subsidiando nuevamente, pero ahora a todo el mundo, tanto pobres como ricos, no solo a los pobres estadounidenses. Por cierto, cuando fui a Israel a comprar, nadie me preguntó mi ingreso, solo dijeron, dame $30. Pero si la industria farmacéutica puede vender por $30 y aún así obtener ganancias, pero nadie me va a convencer de que ellos venden con pérdidas, así que yo también quiero comprar por $30 en los Estados Unidos de América. Y si hay que sumar el costo de la investigación por los primeros 2 o 3 años para que recuperen lo invertido, pues no sé, $5 o $10 por porción. Entonces, tanto aquí como en Mozambique y en Uruguay, el mismo paquete no costará 30, bueno, tampoco 35, sino 40, tal vez $45 al mes. Los primeros años ahí, un par de años, no regresan.
Todo esto es un decreto sobre la igualación inmediata de los precios de Estados Unidos con los precios mundiales. Entonces ellos fueron a la corte, pero eso fue durante el primer mandato de Trump. Y cuando el Partido Demócrata llegó a la Casa Blanca, entonces ¿qué? El tribunal rápidamente reconoció que la industria farmacéutica tenía razón y la administración decidió no llevarlos, por así decirlo, a la Corte de Apelaciones ni nada por el estilo. El lunes 12 de mayo de este año, del 25, el presidente emitió un nuevo decreto. Ahora, entonces, Trump 47 y Trump 45, ordenando al ministro de Salud, Roberto Kennedy, que resuelva el tema de los precios en 30 días. Si las farmacéuticas no pueden explicar por qué en Estados Unidos hay que pagar los precios que ellos ponen y no los precios que se pagan en otros países, entonces el precio en Estados Unidos automáticamente será igual al del país con los precios más bajos. Volviendo a mi ejemplo, sí, digamos un tratamiento de 3 meses aquí me cuesta $800 y a mí, Caraguao, me cuesta $80. Entonces solo tendrán derecho a cobrarme no más de $80. Exacto. Y si el precio más bajo está en Israel, solo podrán cobrarme lo que se cobra allá. Está claro que las farmacéuticas van a armar un escándalo. Está claro que los demócratas alimentados por ellas van a empezar a inventar lo terrible que es esto. Pero la población del país sabe hacer cuentas, sabe hacer cuentas. Antes me cobraban 20, ahora me cobran 8. Eso lo entiende todo el mundo. Ahora me cobran menos. A los estadounidenses les pusieron el estatus de comercio más favorable. Eso lo escribió Donald Trump, por supuesto. 80 millones de beneficiarios y eso nos importa. Existen personas o incluso algas que por diversas razones aún tienen derecho a servicios estatales y reciben medicamentos subsidiados por los contribuyentes a... Ahora los reciben a precios más altos que en todo el mundo, pero los recibirán a precios normales. Eso es un ahorro de miles de millones. Bueno, miles de millones que por supuesto. Bueno, no creo que los políticos no se hayan dado cuenta de esto y no creo que no hayan empezado a llenar sus bolsillos con esa cantidad de billetes. O quizás no en el bolsillo, sino en una cuenta en las Islas Caimán. Esta firma en el decreto le ahorrará al gobierno de Estados Unidos decenas de miles de millones, porque son fondos estatales, es decir, los contribuyentes pagan por esto. Ahora, sobre otro tema. El Estado de Qatar, bueno, es amistoso con nosotros, pero con Israel no tanto. No quiere hacerle un regalo al gobierno de Estados Unidos. El avión presidencial no ha sido cambiado desde principios de la década de 1990, según leí recientemente, pero no recuerdo la fecha exacta. Y Qatar quiere hacer un gesto de buena voluntad y regalarle a la Casa Blanca, bueno, a Estados Unidos, sí, un Boeing, nuestro propio Boeing, un Boeing equipado para las necesidades del presidente. No es un regalo para un residente específico de la Casa Blanca, sino para el país. Está claro que quieren causar una buena impresión en nosotros y en la administración, que Dios les dé salud. Y los demócratas empezaron a oponerse con mucho entusiasmo. Esa ni siquiera es la palabra. Hicieron tal escándalo como si, bueno, simplemente estuvieran enterrando al hijo menor. Entonces ellos llaman a esto soborno, traición a la patria. Las palabras habituales: fascista, tirano, racista, sicario de Putin, violador, condenado, criminal, gritarán y luego se calmarán. Alguna vez Francia le regaló a Estados Unidos una estatua que pusieron en Nueva York y llamaron la Estatua de la Libertad. Y parece que nadie exigió que la devolvieran o que les pagaran el concreto con el que fue hecha, ¿verdad? También hace como 10 años, creo. Surab Tsereteli es un escultor georgiano, pero él era el presidente, al menos en ese tiempo, era el presidente de la Academia de las Artes de Rusia, o tal vez de la Unión de la Academia de las Artes, probablemente de Rusia, sí. Él le regaló a Estados Unidos una estatua de Colón llamada El Nacimiento del Nuevo Mundo. Intentó convencernos de ponerla en Nueva York, pero al final la pusieron en Puerto Rico. La estatua mide 126 metros en Puerto Rico, Posta Bene, y fue inaugurada en 2016.
Sí, tampoco nadie pidió que la devolvieran. Escuchen, esos 26 metros también podrían haberla notado. O, como en el caso de Qatar, entonces hay que pagar el costo del avión de inmediato. Si hay alguna diferencia entre regalar una estatua y un avión, explícamela, por favor. Sí, porque ambas cosas fueron obsequios al gobierno estadounidense. Ahora, solo para satisfacer mi curiosidad y astucia, les mostraré un fragmento de Benny Johnson. Entonces, bueno, es un podcaster muy famoso, probablemente uno de los más conocidos, Benny Johnson. Tiene 4 millones de suscriptores. La gente va a entrevistas con él ahí. Pero él puede ser de segundo rango después de 2 o 3 que tienen 15 o 20 millones. Bien, vamos a ver. Hola chicos, soy Benny. ¿Juguemos? Deben elegir entre dos grupos para recibir consejos financieros y determinar de cuál tomarán el consejo. El primer grupo son unos eunucos marxistas apestosos que nunca han creado ni hecho nada en su vida. Y entran en pánico cada vez que los medios les dicen algo. Y en el segundo grupo están algunas de las personas más exitosas del planeta, que han creado las empresas más valiosas del mundo, siendo también las más influyentes y además las más ricas. ¿Qué grupo elegirías? Si eres un liberal convencido, ¿quién es el único que debe entrar en pánico? Cuando los medios te lo dicen, por supuesto que vas a escuchar. Dima Walsa, quien acaba de perder estrepitosamente al postularse para vicepresidente en las elecciones de 2024. Hace un mes estaba en el escenario, alardeando de la caída de las acciones de Tesla. Esa cosa en el teléfono, ¿sabes? Sobre eso en el iPhone, ellos tienen esa pequeña aplicación para acciones. Agregué Tesla ahí para animarme un poco durante el día. 225 y está bajando. Así que Olvídense de que la mayoría de los fondos de pensión en Minnesota, el estado donde soy gobernador, están invertidos en Tesla. Y yo estoy celebrando destrucción, el bienestar de los policías, enfermeras y empleados públicos, incluida mi propia familia. Pero entienden lo tonto que se ve esto un mes después, cuando Tesla ahora ha subido casi un 27%, 66 puntos, y al momento de la grabación se cotiza en 320. Debo decir con orgullo que tan pronto como vi este espectáculo de payasos de Tim Walz, pensé que un montón de idiotas empezarían a vender Tesla. Y ahí mismo compré. Y tenía mucha razón, mucha... ¿Qué pasa con nuestras bolsas hoy? No hay ninguna. Creció un 4,5%, 500 subió un 3% y creció casi un 3%. Increíble. Día agitado en el mercado. Así que, espero que no hayan escuchado a Tim Walz, espero que no hayan escuchado a los alarmistas. El mercado de valores se volvió loco por el acuerdo comercial con China. 500 están listos para borrar todas las pérdidas del día de la liberación. ¡Oh Dios! El lunes la bolsa se disparó. Donald Trump concluyó un acuerdo comercial con China. Estados Unidos reducirá los aranceles a las importaciones chinas hasta un 30% y China reducirá los aranceles a las importaciones estadounidenses hasta un 10%. Miren quién salió ganando con este trato. Esto funcionará durante 90 días y obviamente llevará a una mayor cooperación. En respuesta, el índice subió miles de puntos, o 2,5%, y el S&P 500 creció casi un 3%. Esto borró toda la caída después del colapso del mercado. Y yo simplemente, ¿qué fue lo que pasó? Pero todo es simple. China se desinfló, ¿no? No es que se haya desinflado por completo, está intentando patalear, pero sí se desinfló. Gracias a la determinación del presidente Trump y su acuerdo comercial, China está reduciendo los aranceles en un 15%, combatiendo el flujo de fentanilo y abriendo mercados para las exportaciones de Estados Unidos. Es un gran triunfo para la nación. Los pormenores del pacto. El déficit comercial de bienes de Estados Unidos con China el año pasado fue de $295 mil millones, un crecimiento del 5,8% en el 2023. En resumen, repasando los puntos clave de lo aprendido esta mañana. Estados Unidos reduce del 25% al 10% el arancel recíproco sobre todos los productos chinos. Y China, a su vez, también reduce su tarifa de represalia sobre los productos del 125% al 10%. Pero ese arancel separado del 20% del que habló Jamieson Greer de nuevo. está relacionado con el fentanilo.
Esta tarifa se mantendrá hasta que, supongo, la administración de Trump considere que se han producido cambios significativos. Una pausa de 90 días, los mercados lo celebran ahora. Sería ideal que todo esto estuviera documentado por escrito para que realmente quede formalizado. Los mercados están celebrando, sí, los mercados realmente están celebrando ahora. ¿Y dónde están todos esos tontos que decían que la guerra comercial con aranceles terminaría en una catástrofe, que comenzaría la Gran Depresión? ¡Qué burros! Donald Trump. Logramos un reinicio total de las relaciones con China. Esa es la clave. Además, ayer logramos una completa Reconfiguración de las relaciones. con China después de negociaciones productivas en Ginebra, ambas. ambas partes. Ahora están de acuerdo en reducir los aranceles que se implementaron después del 2 de abril hasta un 10% durante 90 días, mientras los negociadores continúan discutiendo cuestiones estructurales más amplias. Y quiero decirles un par de cosas. En primer lugar, esto no incluye los aranceles que ya están en vigor, que son nuestros aranceles, y no incluye los aranceles sobre automóviles, acero, aluminio y cosas por el estilo, o aranceles que podrían imponerse a los productos farmacéuticos, porque queremos que las compañías farmacéuticas regresen a los Estados Unidos. Así que esto es lo que también comentó hoy el presidente Trump. Estoy traduciendo. 10% es la cuota básica de China por el derecho a comerciar en nuestro territorio. Además, 20% por traer fentanilo. Eso es un castigo para ellos. Hasta que lo detengan, no vamos a quitar ese 20%. Además, a todos los productos que vamos a producir nosotros mismos si queremos proteger a nuestros productores del dumping de otros países, les vamos a agregar 15, 20, a veces 25%. Entonces, para los juguetes blandos y los cepillos de plástico son 10% más 20%. Para los productos con fentanilo, en total 30%. Y para el acero, el aluminio, medicamentos, o sea, cosas necesarias que queremos producir nosotros mismos, 10 más 20, más 20. En total 50%, 50%. Y China solo nos pone 10% y ya. Y comenzarán negociaciones sobre todos los demás problemas que ellos mismos crearon en su mercado con nuestros productos. Y si no lo hacen, pues muchachos, de regreso a 145 y de ahí a 245, no falta mucho. ¿Recuerdan que hace 2 semanas dije que Estados Unidos tuvo su mejor semana? Pues esa semana comparada con la pasada, ahora esto es como un equipo de barrio contra los campeones del mundo. La mejor semana de Donald Trump, 2-0 hasta ahora. Acuerdo comercial Estados Unidos. China, reunión Rusia-Ucrania en Turquía, alto al fuego, India-Pakistán. Los últimos rehenes estadounidenses han sido liberados. Hamas decreta sobre la regulación farmacéutica, mientras Joe Biden mira por la ventana. ¿Y qué creen que dicen sobre la mejor semana para Estados Unidos en los últimos 25 años en la llamada blogósfera de habla rusa? Según los resultados de las negociaciones sobre tarifas, al presidente estadounidense le pusieron una C. Al presidente estadounidense, según los resultados de las negociaciones sobre tarifas, le pusieron una C. Eso fue Vitaly Pornikov con el incomparable, por supuesto, Yuri Rashkin. Y en cuanto a Olesia Batsman, hay alguien, creo que es Batsman, no Botsman, sino un tal Roman Kachanov. Este es el canal de Gordon. Se reirá durante 4 años y luego elegirán a alguien más. O inventarán algún plan para quitarlo del poder en algún momento. ¿Y de los controles? ¿Y cómo afectará esto al resto del mundo? ¿No le parece que ellos todos se drogan, se inyectan o simplemente nacieron siendo unos idiotas? En mi opinión, son tontos y el alcohol empeora su comportamiento. Él simplemente le respondió a Trump. O sea, primero que nada, le dijo que ya lleva 100 días burlándose de él, que se está riendo de él. Por cierto, de paso, le dio otra bofetada a Trump con esto. Y ese era el oficial de la Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti Sergei Chirnov, quien se convirtió en analista en un montón de canales ucranianos. No me sorprendería si le pagan por sus servicios de tal manera que posiblemente recibe pago de ambos lados.
Y aquí hay otro oficial de la Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, es decir, Yuri Shvets. Y así se dio una situación dramática. Todos esperaban que en cualquier momento se derramaría sangre. China y Estados Unidos se agarrarán del cuello el uno al otro y ocurrirá una parálisis aún mayor. Sí, polarización. En conclusión, China no tiene otra opción más que apoyar a Rusia hasta el final en este conflicto. Resultó que no. Lo que sucedió fue un avance, ocurrió una pacificación mutua, ¿no? China estaba en mayor medida pacificado, Estados Unidos en menor medida. En cuanto a Trump, él simplemente estaba devastado. Así es el análisis interesante. Trump estaba, simplemente devastado. ¿Con qué lo devastaron y cómo supo Shvets sobre esto? Te explico lo que pasó ahí. China exigió, antes de comenzar las negociaciones, que Estados Unidos eliminara estos aranceles del 145%. Esto es lo que acaba de pasar. Los chinos no llaman a esto negociaciones, sino que lo consideran un contacto preliminar para definir la agenda futura. La definieron, fue sencilla. Se formará un grupo de trabajo que analizará en detalle todos los temas relacionados con la tarifa, pero ya se han eliminado de los países que introdujeron ese arancel el 45% de la tarifa sobre las importaciones chinas. Y el fin de semana de ese 45% se eliminaron 15%. Y los que quedaron fue debido al fentanilo. Eso no tiene que ver con cuestiones económicas. Es decir, de hecho, los Estados Unidos cumplieron con las exigencias de China. Creo que ya es hora de colgarse o de envolverse en una sábana blanca y arrastrarse lentamente hacia el cementerio. Completamente ayer. Y China, aquí algunos analistas dicen, gracias a China, se comporta con dignidad, no muestra su alegría, aunque a puerta cerrada, probablemente ahí hay corchos de champán. ¿Recuerdan? Zhirinovsky nos contó cómo bebieron champán después de la elección de Trump en 2016. China creo que terminó de beber lo que Zhirinovsky no terminó. Sale volando hacia el techo. Eso fue realmente una victoria. China le dio una lección personalmente a Trump y de verdad se la dio. Entonces quedó claro que Trump no puede presionar a China, especialmente en lo económico y financiero. Bueno, por supuesto no los voy a obligar a escuchar más de estas tonterías. Simplemente estoy sorprendido de cómo es posible lo fácil que es darle la vuelta a los hechos y convertirlos en su completo opuesto. Bueno, los suecos no es que no lo sepan. Por cierto, aunque no muy bien, él lee en inglés, ve noticias y podcasts ahí. Hoy en día es fácil. Activas la traducción y tienes, por así decirlo, tu propio televisor, smart televisión o smartphone que traduce. O sea, él sabe que en China hay levantamientos en las calles de las grandes ciudades, que millones se quedaron sin trabajo, miles de empresas. Rizirin sabe que esto es China, pidió una reunión urgente. Él quería contar, pero se le olvidó, lo entiendo, simplemente se le olvidó hablar de eso. Me refiero a ustedes, señores espectadores, que Dios esté con él. Lo crucial es que conocemos la verdad, ya que estamos consultando las fuentes originales. Y no la propaganda rusa ni la ucraniana. Hasta la próxima. Eso es todo y hasta pronto.